El pitido rítmico y lento del monitor fue lo primero que escuché antes de que el mundo volviera a enfocarse por completo. La luz de la tarde se colaba por las persianas del Hospital Universitario La Paz en Madrid en franjas estrechas e irregulares, dibujando sombras sobre la manta blanca que me cubría hasta el pecho. Sabía antiséptico en el fondo de la garganta y sentía la rigidez de las gasas pegadas a mi hombro. Era ese silencio que no reconforta. Demasiado limpio. Demasiado ensayado. Como la pausa antes de que alguien suelte una mala noticia. Carla. La enfermera que había visto entre nieblas de sedación y agotamiento. Entró en mi campo de visión con su manera calmada y precisa. Comprobó la vía. Miró los monitores y luego me clavó los ojos directamente. Tus constantes están estables. Tus padres están subiendo. Dijo. Como si supiera que esas palabras pesaban más que cualquier medicina. Asentí. Aunque el estómago se me encogió. Sobrevivir al accidente de tráfico había sido una cosa. Enfrentarme a Marta y Enrique conectada a máquinas era otra muy distinta. Antes del choque. Ellos tenían la habilidad de tomar cualquier momento, bueno o malo, y girarlo hacia su propia versión de lo importante. Recordé la llamada de Olivia 2 horas antes del accidente. Su voz enérgica pero cálida: tengo noticias sobre el testamento de tu abuelo. Deberíamos vernos en persona. Salí de casa con esa frase dando vueltas en la cabeza, imaginando cómo se lo contaría a mis padres. Pero ahora, tumbada en esta cama, sentía que la conversación iba a ir por derroteros muy diferentes. La puerta se abrió sin llamar. Marta entró primero. Sus tacones resonando en el linóleo. Sus ojos recorriendo la habitación como si catalogara cada mueble. Enrique la siguió. La mirada fija en la bolsita de plástico con mis pertenencias sobre la mesita: cartera, móvil, un llavero con llaves de latón y acero mate. Vinimos tan pronto como pudimos, dijo Marta. Tono neutro. Sin calor. Ni preguntó por el dolor ni por las pruebas. ¿Dónde está la llave de la caja de seguridad de tu abuelo? Soltó. Más afilada que cualquier aguja. Parpadeé una vez, estabilizando la voz. Encantada de veros también. Mamá. Enrique dio un paso al frente. Tono más suave pero mismo mensaje. Es importante guardarla en lugar seguro. Has pasado por mucho. Las palabras de un mentor me vinieron a la mente: cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Capté su urgencia. Su falta de curiosidad por nada que no fuera aquella llave. El accidente no fue el golpe. Esto sí lo fue. La tengo. Dije simplemente. Sin dar más. Se miraron. Un cruce menos de acuerdo y más de cálculo. Decidí en ese instante mantenerme en silencio. Que ellos llenaran el vacío. Que creyeran que la medicación me tenía demasiado aturdida para defenderme. Carla regresó, ajustando monitores con una concentración que parecía pensada para darme un escudo momentáneo. Mis padres se acercaron a la ventana, susurrando en voz baja, incluso sin oír las palabras. Su lenguaje corporal gritaba impaciencia y estrategia. La vibración bajo la manta fue sutil pero insistente. Mi teléfono se iluminó con una avalancha de notificaciones. Cuando salieron a atender una llamada, lo alcancé. El grupo familiar Familia Primero hervía de mensajes. Isabel, mi hermana, había enviado una lista con puntos. Cada uno. Una forma responsable de repartir la herencia. Otro primo intervino: si no sale de esta, todo se simplifica mucho. Seguido de emojis de risa. Nadie lo corrigió. Nadie preguntó cómo estaba. El pecho se me apretó.
Las manos frías pero firmes mientras hacía captura tras captura y las enviaba a una cuenta de correo segura que guardaba precisamente para estos momentos. No era sorpresa. Era confirmación. Cuando regresaron. Tenía el móvil de nuevo en el cajón. Parecéis muy seguros de mi dinero. Solté con ligereza. Marta inclinó la cabeza. Fingiendo confusión. No sé de qué hablas. Los calmantes pueden hacerte imaginar cosas. Añadió Enrique con mirada de padre preocupado que no llegaba a los ojos. Sonreí apenas. Tal vez. O tal vez solo estoy atenta. Hay un refrán antiguo, engáñame una vez. Vergüenza para ti, engáñame dos. Vergüenza para mí. No pensaba darles segunda oportunidad. Carla me miró por encima del monitor. Expresión neutra pero mirada firme, reconocimiento silencioso de que había visto y oído suficiente. La puerta se abrió otra vez y Olivia entró. Su presencia era otro tipo de aire. Medida. Intencionada. Me saludó con calidez. Sorteando la tensión como quien ha cruzado habitaciones más pesadas. Me gustaría unos minutos a solas con mi clienta. Dijo. Tono que no admitía réplica. Marta y Enrique cruzaron una mirada afilada. La de quien reconoce un obstáculo. Olivia esperó a que la puerta se cerrara. Se inclinó. Voz baja. Hay algo sobre la herencia que debes saber. Pero no aquí. No necesité más. Entendía las apuestas. El accidente no me había roto. Había arrancado la última capa de fingimiento. Dejando el campo de batalla a la vista. Mientras los pasos de mis padres se alejaban por el pasillo. Apreté la manta con más fuerza. Mi mente ya iba 3 jugadas por delante. Volverían. Y vendrían con nueva táctica. La puerta se entreabrió y Olivia entró de nuevo. Carpeta de cuero bajo el brazo. El aire cambió al instante. Hasta el pitido del monitor pareció ralentizarse. Las posturas de mis padres se tensaron. Vi cómo Marta intentaba sonreír y la comisura le temblaba. No esperaban que trajera nada oficial esa noche. Olivia saludó con calidez. Voz suave pero con peso deliberado. No miró siquiera el intento de charla de mi madre. Se plantó junto a mi cama. Enrique dirigió la mirada a la carpeta. Aquel pequeño maletín marrón bien podría haber sido un arma cargada en medio de la habitación. Olivia puso una mano tranquilizadora en la barandilla. Lo que voy a decir cambiará todo. ¿Comenzó? Tono bajo pero inamovible. Miré de su rostro a mis padres. Los ojos de Marta se entrecerraron como un gato viendo abrirse una puerta a una habitación desconocida. Casi podía oír la pregunta muda, ¿qué sabe ella? ¿Y cómo lo controlamos? Por primera vez en todo el día sentí el primer temblor de la verdadera tormenta. Olivia no perdió tiempo. El juzgado de sucesiones ha finalizado el procesamiento del testamento de don Ramiro Quintana. Eres la única heredera universal del patrimonio, activos líquidos. Fincas. Fideicomisos, todo suma aproximadamente 110 millones de euros. Marta soltó una risa corta y quebradiza. De las que se usan para ganar tiempo. Tiene que ser un error. Error administrativo. Seguro. Ramiro siempre creyó en repartir por igual. Enrique se inclinó. Antebrazos sobre las rodillas. Lo que tu madre quiere decir es que tanto dinero debe gestionarse en familia. Por el bien de todos. No dije nada. La posesión es 9/10 de la ley. Susurró en mi cabeza un refrán que el abuelo repetía. Los ojos de Olivia no se apartaron de los míos. El testamento incluye cláusulas de protección. Están diseñadas para que sea muy difícil. Casi imposible. Que nadie más que tú reclame estos bienes. Capté el destello en la expresión de Marta, incredulidad dando paso al cálculo. Ya lo había visto antes.
El momento en que se daba cuenta de que la simpatía sola no bastaría. La risa de Marta se convirtió en sonrisa forzada. Bueno. Si eso es lo que tu abuelo quería. Por supuesto que te apoyaremos. Pero la mandíbula de Enrique se había tensado. El músculo latiendo cerca de la sien. Sus miradas se cruzaron. No la mía. Y en esa sola mirada pasó algo, ni dolor ni alegría, un plan. Olivia pasó a la logística, explicando que todas las firmas se harían en privado en su despacho con testigos adecuados. No hay prisa. Pero tampoco razón para retrasar innecesariamente. Podríamos hacerlo en casa, sugirió Enrique. Más cómodo. Lejos de estas paredes frías. Sonreí débilmente. El hospital me viene perfecto. Sabía mejor que nadie que no debía darles ventaja de terreno propio. La voz de Marta se suavizó. Pero los ojos seguían afilados. Solo queremos que descanses. ¿Cariño? Anoté mentalmente cada cambio de tono. Cada cruce de miradas. El accidente me había dejado magullada. Pero mi cabeza estaba registrando todo. Olivia salió a atender una llamada, dejándome a solas con mis padres. Por un instante creí que se quedarían. En cambio, Marta salió murmurando que tenía que comprobar algo. Minutos después mi teléfono se iluminó con su nombre. Me llamaba desde el vestíbulo del hospital. Hola. ¿Cariño? Comenzó. Azúcar en la voz. Solo quiero lo mejor para ti. Sé que todo esto debe ser abrumador. Luego vino el giro. Tu padre y yo hemos estado hablando. Creemos que sería justo que uses parte de ese dinero para pagar la casa. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Es lo mínimo. Dejé que el silencio se estirara. Como quien suelta cuerda antes de tirar. Hablamos luego. Dije. Voz plana. Y colgué. Esa fue la primera caída de máscara. La cortesía había desaparecido. La exigencia estaba desnuda. Les envié un mensaje a Julia, ya están rodeándome. Me recosté contra la almohada, mirando las líneas de sol que se colaban por las persianas. Mi mente reproducía el día como un tablero de ajedrez. La llave. La revelación de la herencia. La llamada de doble cara. Cada movimiento apuntaba a la misma estrategia, acorralarme antes de que pudiera pensar. Bien. Que creyeran que estaba acorralada. Ningún documento saldría de las manos de Olivia sin mi presente. Ninguna reunión familiar sin testigos. Toda interacción grabada si era posible. La voz del abuelo resonó en mi memoria: nunca le des las llaves a quien ya ha intentado abrir la cerradura sin preguntar. Las palabras de Warren Buffett se unieron: se tardan 20 años en construir una reputación y 5 minutos en destruirla. Mis padres no habían venido a ayudarme a sanar. Habían venido a desmontarme antes de que pudiera protegerme. Creían que esta cama de hospital era una jaula. No tenían ni idea de que yo estaba levantando una fortaleza. La puerta se abrió con suavidad. Olivia entró. El ceño ligeramente fruncido. Puede que tengamos que movernos más rápido de lo previsto. Susurró. Alguien ya ha intentado pedir copia del testamento. Sin autorización. Un pulso de adrenalina me recorrió. No era curiosidad de un desconocido. Era un movimiento. Antes de que pudiera responder, la puerta crujió de nuevo. Marta y Enrique entraron juntos. Sonrisas demasiado amplias. Demasiado brillantes. Como máscaras para una función. Me incorporé un poco. La mano apretando la manta. Si este es su juego. Pensé. Aprenderé las reglas y luego las cambiaré. Marta dejó el bolso en la silla. Por el rabillo del ojo vi la esquina afilada de un sobremanila asomando. No era suyo.
Y supe exactamente qué podía contener. Era tarde y las luces del pasillo habían bajado a ese resplandor tenue que los hospitales usan para fingir que el mundo duerme. Sabía que no había verdadera noche aquí. Solo otra tonalidad del movimiento constante. Casi me había convencido de que mis padres se saltarían una visita nocturna cuando la puerta se abrió. Marta entró primero. Sonrisa estirada como si la hubiera ensayado en el ascensor. Enrique la seguía, mirando el reloj antes incluso de mirarme a mí. Sus voces eran suaves, como si estuviéramos en una biblioteca. Pero el trasfondo era cortante. «Todavía despierta», dijo Marta con ligereza, dejando el bolso con movimiento lento y deliberado. «Apenas», respondí, observando cómo sus ojos barrían la mesa, la silla, el rincón. Todo menos mi cara. Enrique se quedó al pie de la cama, manos en los bolsillos. «No queríamos molestarte demasiado antes». Carla rondaba cerca de los monitores, fingiendo comprobar lecturas. Pero se notaba que estaba midiendo la temperatura de la habitación igual que yo. El aire se sentía frágil, como si una frase equivocada lo rompiera. Pensé, no se arregla un jarrón roto pintándolo por encima. Lo que fueran a decir no iba a mejorar nada. El silencio se alargó hasta que Marta lo rompió. «Eres una maldición, Valeria», soltó de pronto. Voz afilada que partió la habitación en dos. «Todo lo malo que le ha pasado a esta familia empezó contigo». Mi pulso se ralentizó en vez de acelerarse. «Enrique», quizá notando que el golpe había sido demasiado directo, añadió en tono más suave, «los problemas parecen seguirte». ¿Karine? Siempre ha sido así. El bolígrafo de Carla se detuvo sobre el portapapeles y por un instante hasta el zumbido de la máquina pareció callarse. Los miré fijamente. Hoy sobreviví a un accidente y eso es lo que elegís decirme. Ninguno se inmutó. En ese momento lo entendí con claridad absoluta. El accidente no era la herida que más tardaría en sanar. Era esto, ser reducida a una historia que pudieran contar una y otra vez hasta que todos la creyeran. Carla ajustó la manta a mi lado con un cuidado que era más anclaje que consuelo. «Necesito agua», dijo Marta tras una pausa, dirigiéndose a la puerta. Enrique la siguió. Cuando se fueron, Carla se volvió hacia mí. «No merecías eso», murmuró. «Lo sé», le contesté. Voz tranquila. Por dentro, sin embargo, guardaba aquellas palabras. «No se puede cambiar el viento, pero sí ajustar las velas», solía decir el abuelo. Eso es exactamente lo que pienso hacer. Cogí el móvil y escribí rápido a Julia, lo dijo en voz alta delante de testigo. Luego lo grabé, memorizando la expresión de Carla, algo entre preocupación y determinación. Ese momento sería tanto cicatriz como arma. Más tarde el teléfono vibró de nuevo. El nombre de Isabel iluminó la pantalla con una ráfaga de imágenes. Capturas de otro grupo del que yo no formaba parte. Las abrí. Una a una vi cada cosa mala que me había pasado alineada como prueba, el trabajo perdido durante la fusión, el accidente de coche de hacía 3 inviernos, la boda que me perdí por neumonía. Cada ítem seguido de comentarios, burlas de unos, acuerdo autocomplaciente de otros. Y la frase final de un primo que siempre había medido las palabras, «es una maldición». Papá y mamá tenían razón. La leí 2 veces. No porque no entendiera, sino porque quería sentir lo fría que era. Mi pulso estaba firme. Mi respiración medida mientras guardaba cada imagen en una carpeta oculta llamada «seguro». Esto no era una discusión. Era una guerra narrativa coordinada. La puerta se abrió otra vez. Regresaron con vasos de papel de agua. Expresiones reiniciadas a neutralidad cortés.
¿Descansaste un poco?, preguntó Marta. Voz suave. Un poco, respondí. Tono ligero. Sin darles nada extra. Enrique asintió. Eso está bien. La curación lleva tiempo. Contesté con charla trivial. Cada respuesta reducida al mínimo. Cuanto menos diera, más rellenarían ellos con sus propias suposiciones. No pensaba darles la satisfacción de una reacción visible. Las palabras de Eleanor Roosevelt me vinieron a la mente: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. No iba a firmar ese consentimiento esa noche. Que pensaran que estaba indiferente. La confianza excesiva hace descuidados. El teléfono de Enrique sonó. Salió al pasillo a contestar. Oí fragmentos, documentos antes de que firme. Carla se acercó. Deslizó una nota adhesiva en mi bandeja. En letra clara y ordenada. Su número personal. Si necesitas un testigo, llámame. Susurró. Asentí. Guardándola en el cajón. Por primera vez en horas. Un destello de esperanza me calentó. No todos se estaban tragando la historia que vendían. Marta se inclinó para alisar la manta. Estaremos aquí a primera hora, dijo con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Los vi marcharse. El pasillo tragándose sus voces. Y me susurré a mí misma: mañana empiezo a darle la vuelta a esto. La puerta se abrió a las 6 en punto. El sonido del picaporte sacándome del ligero duermevela que había conseguido tras una noche inquieta. Las persianas seguían casi cerradas. La habitación iluminada por finas y reacias rendijas de luz matutina. No hubo llamada. Solo la invasión silenciosa del espacio a la que ya me había acostumbrado desde el accidente. Isabel estaba en el umbral. Carpeta manila grande en la mano. Expresión tan plana como el pasillo incoloro a su espalda. Marta la seguía de cerca. Impecable como siempre. Enrique a su lado. El aire llegó con ellos. Fresco y resuelto. Esto no era una visita. Era una reunión. No me saludaron. No realmente. La boca de Isabel se curvó en algo parecido a una sonrisa. Pero no llegó a los ojos. «¿Estás despierta?», dijo como si importara. Carla, que acababa de empezar su turno de mañana, rondaba junto a los monitores. No se acercó a la cama, pero se quedó lo bastante cerca para captar todo lo que estaba a punto de ocurrir. Me mantuve en silencio. El primero que habla en una negociación suele perder. Me recordé. Los dejé allí de pie en su formación cuidadosamente orquestada, esperando su movimiento de apertura. Isabel dio un paso adelante, sacando un fajo de papeles de la carpeta. El leve crujido del documento sonó más fuerte de lo normal en el silencio de la habitación. «Esto es solo para asegurarnos de que todo esté gestionado mientras te recuperas», empezó Marta. Su voz se suavizó hasta ese tono de preocupación maternal que le había visto usar en comidas benéficas y funerales. Sacó un pañuelo. Se secó la comisura del ojo como si la mera idea de mi situación fuera demasiado para ella. Isabel colocó los papeles en mi regazo. Sujetos con clip. Título en negrita: Poder notarial. Enrique se inclinó ligeramente. Dedo dando golpecitos en la línea de firma. Firmas esto y puedes concentrarte solo en descansar. Nosotros nos ocupamos del resto. Recorrí los párrafos. Lenguaje legal denso que, una vez quitado el envoltorio cortés, les daba control total sobre asuntos financieros. Cuentas. Propiedades. La herencia. Todo. Si confiáis en mí para heredar. Dije con calma, mirando directamente a Marta. Podéis confiar en mí para gestionarlo. Su sonrisa se tensó.
El pañuelo ahora inmóvil en la mano. Estás complicando las cosas más de lo necesario. Deslicé los papeles de vuelta hacia Isabel sin mirarlos de nuevo. No, respondí. Estoy dejándolo tan claro como necesita ser. Carla dio un paso adelante bajo la excusa de comprobar mis constantes. Colocándose entre mí y el documento. Preguntó por mi tensión arterial en un tono que no dejaba espacio para más persuasión legal. Un estallido aquí sería munición. Prueba de que era irracional o incapaz. En cambio, dejé que el silencio presionara hasta que se removieron incómodos. Quería que se marcharan inseguros. Preguntándose si tenía más cartas de las que pensaban. Empezaron a recoger sus cosas. Murmurando entre ellos. Cuando Marta levantó el bolso de la silla. Un destello plateado me llamó la atención. Reconocí esa curva. Ese borde grabado. Era el reloj de bolsillo del abuelo. El que me había regalado al terminar la universidad. Había estado en mi apartamento antes del accidente. ¿Por qué está el reloj del abuelo en tu bolso? Pregunté. Voz calmada pero inconfundiblemente directa. Se congeló el tiempo suficiente para confirmar lo que ya sabía. Lo encontré en el trastero. Pensé que lo guardaría seguro para ti. No me molesté en rebatir la mentira. La archivé. Añadiéndola a la lista creciente en mi cabeza. Si se llevan eso. Se llevarán cualquier cosa. Cuando se fueron. Cogí el teléfono y escribí a Olivia, intentaron poder notarial esta mañana. También se llevaron el reloj. Su respuesta fue rápida, no firmes nada. Organizaré seguridad para tus pertenencias. Metí el pequeño sobre del hospital con mis cosas bajo la almohada, cartera. Teléfono. Llaves. Fuera del alcance de cualquiera menos de mí. Las posesiones son efímeras. Los principios son permanentes. Pensé. Empezando una nueva nota en el móvil titulada, líneas que han cruzado. El reloj encabezaba la lista. Seguido del numerito de los documentos de esa mañana. Cada incidente era otro ladrillo en el muro que estaba levantando contra ellos. Carla volvió poco después sosteniendo un pequeño papel entre los dedos. Lo dejó en mi bandeja. Su letra clara y deliberada. La vi cogerlo. Si necesito testificar. Lo haré. Le sostuve la mirada. Gracias. Dije en voz baja. Gratitud. Sí. Pero también reconocimiento de que testigos como ella podían inclinar la balanza cuando más importara. El silencio no duró. Mi teléfono vibró. El nombre de Isabel brillaba en la pantalla. Abrí el mensaje. Nos estás obligando a actuar. Valeria. No podemos dejar que lo arruines todo. Lo miré largo rato antes de bloquear la pantalla. Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de control. ¿Quién lo tenía y hasta dónde llegarían para mantenerlo? Estaba medio reclinada. Intentando perderme en el zumbido tranquilo de las máquinas cuando la llamada nunca llegó. La puerta se abrió y entraron Marta y Enrique. Vestidos como si fueran a una reunión de junta. Zapatos brillantes y expresiones afiladas. De las que significan negocio. No consuelo. Olivia ya estaba sentada junto a mi cama. Pila ordenada de papeles sobre el regazo. No se levantó. Pero una ceja se arqueó ante su aparición repentina. No mencionaste que esperábamos compañía. Murmuró. Ojos hacia mí. Yo tampoco lo sabía. El aire de la habitación cambió como cuando las nubes cubren el sol. Carla también estaba allí. Fingiendo actualizar mi historial. Aunque sabía que estaba registrando cada detalle. Enrique empezó con esa charla trivial que parece un montaje. Pensamos que vendríamos a ver cómo te encuentras hoy. Dijo. Sonriendo lo justo para mostrar dientes. Pero sin calor.
He pasado por suficientes negociaciones para saber que el momento es una táctica. Esto no era coincidencia. Venían vestidos. Preparados y por algo concreto. Mientras Enrique mantenía la charla. Preguntando por la comida. Por el ruido. Marta dejó su bolso en la silla lateral. Capté el leve roce de una carpeta deslizándose contra el cuero. La esquina asomaba lo suficiente para ver el papel dentro. Papel crema grueso con monograma grabado en la esquina. RQ. El papel de carta del abuelo. Lo reconocí como mi propia firma. Ramiro lo usaba para las cartas que quería que se recordaran. ¿Eso es del abuelo?, pregunté. Tono casual. La mano de Marta se quedó quieta medio segundo antes de empujar la carpeta de nuevo al bolso. Solo papeles viejos, dijo. Voz ligera. Ojos sin encontrar los míos. Mantuve su mirada un instante más. Luego la solté. Al menos por fuera. Por dentro. Lo anoté en el libro de cuentas creciente de cosas que me ocultaban. Si hay algo suyo que sea para mí. Dije tras una pausa. Me gustaría leerlo. Siempre tuvo forma de aclarar las cosas. Sus labios se apretaron. Hablaremos de eso después, dijo. Lo más cerca de un no quedaría delante de Olivia. Enrique intervino con suavidad. Ahora mismo centrémonos en manejar las cosas en familia. No aparté la mirada de Olivia. Ella dio el asentimiento más pequeño. Confirmación silenciosa de que había visto lo que yo había visto. Los secretos tienen peso. Y tarde o temprano se escurren por las grietas. Antes de que el silencio se estirara demasiado. La puerta se abrió otra vez. Un hombre con traje a medida entró. Presentado como el que venía a ayudar con la transición. Su abogado. Llevaba una sola hoja en un portapapeles. Sonriendo con esa pulida forma de los abogados cuando van a venderte algo que no necesitas. Esto es solo una autorización temporal, explicó. Para que la familia pueda ocuparse de asuntos urgentes mientras te recuperas. Te ahorrará mucho estrés. Extendí la mano. El lenguaje no era temporal. Era amplio. Más peligroso que el numerito del poder notarial. Autoridad total sobre finanzas. Activos. Incluso decisiones médicas. El estrés. Dije. Devolviéndoselo. Viene de darles las llaves equivocadas a las personas equivocadas. El abogado rió cortésmente como si bromease. Marta y Enrique no. Carla se acercó más a mi cama. Muro silencioso entre nosotros. Cogí el papel de nuevo. Lo doblé con cuidado y lo dejé en la mesita sin firmar. Nada se firmará hasta que mi abogada lo revise. Dije claramente. Marta rió. Sonido quebradizo. Somos familia. No hace falta eso. Precisamente por eso soy cuidadosa. Respondí. La sonrisa del abogado flaqueó ligeramente. La de Olivia no. Si acaso. Parecía contener una aprobación. Mantuve el tono nivelado. Sin darles estallido que pudieran torcer. El momento pasó. Pero la tensión no. Mientras recogían sus cosas. Lo vi de nuevo. Esa leve mirada que Marta lanzó hacia su bolso. El que contenía lo que ahora estaba segura era una carta de Ramiro. Cuando la puerta se cerró tras ellos. Olivia se inclinó. Hablaremos esta noche en privado. Asentí. Recostándome en las almohadas. La imagen de ese papel con monograma grabada en mi mente. Si Ramiro me había escrito. Tal vez explicara por qué yo era la única heredera y por qué se esforzaban tanto en dejarme fuera. Mi teléfono vibró después de que se fueran. Un mensaje de Julia iluminó la pantalla. Creo que encontré algo en el estudio del abuelo. Llámame.
La habitación pareció afilarse a mi alrededor. Lo que tuviera no iba a quedar enterrado. Y yo tampoco. La mañana fue la primera en días que no empezó con las voces de mis padres colándose en la habitación antes del amanecer. El pasillo también estaba más tranquilo. Solo el zumbido lejano de ruedas sobre baldosas y los pitidos amortiguados de otros monitores. Dejé los ojos cerrados un instante más, intentando decidir si la quietud era real o simplemente una pausa antes de la siguiente ola. Cuando por fin los abrí, Carla entraba con su portapapeles habitual. Pero su paso era más lento hoy. Me dio los buenos días brevemente. Luego miró hacia la puerta antes de acercarse. Había algo en la forma en que se demoraba junto a la cortina que me dijo que no venía solo a comprobar la tensión. A veces el silencio no es paz. Pensé, viéndola escanear la habitación como asegurándose de que estábamos solas. Es solo el ojo de la tormenta. Decidí no desperdiciar la calma. Si mis padres aún no habían llegado. Este era mi momento para hacer balance y atraer a mis aliados más cerca. Cogí el teléfono de la bandeja. Vi 2 mensajes sin leer de Olivia y una llamada perdida de un número desconocido con prefijo de Toledo. Los ojos de Carla se dirigieron al teléfono y luego a mí. Escuché algo anoche. Comenzó en voz baja. Y necesitas saberlo antes de que vuelvan. Me contó que había estado en el control de enfermeras cuando Marta y Enrique pasaron. Sus voces lo bastante altas para captar palabras como inestable y autoridad legal. Estaban planeando presentarme como demasiado afectada para gestionar mis asuntos. Una forma de justificar tomar el control de la herencia. Puedo redactar un informe de incidente. Ofreció. Sobre lo que dijo tu madre en esta habitación. Sobre el reloj. Todo. La miré. Impresionada por el riesgo que asumía. Una enfermera que conste en acta podría ser un punto de inflexión si esto llega a juicio. Tienes más poder del que crees. Dijo. Tono firme ahora. Úsalo antes de que lo hagan ellos. Gracias. Respondí. Y lo decía de verdad. En este tipo de lucha, incluso los pequeños actos de decir la verdad importaban. Era la primera pieza de suelo sólido que me ofrecían dentro de estas paredes. Cuando salió a empezar sus rondas, devolví la llamada perdida. ¿Valeria? La voz era cálida. Mayor. Y familiar al instante cuando dijo su nombre. Teresa López. La vecina de mi abuelo en Toledo. Explicó que había oído rumores sobre la pelea por la herencia. Pero no era por eso que llamaba. Tu abuelo me contó por qué te lo dejó todo a ti. Dijo. Dijo que entiendes el valor más allá del dinero. Eso no es algo que todos en tu familia puedan reclamar. Apreté el teléfono un poco más fuerte. Teresa siguió contándome sobre una visita de Marta y Enrique años atrás. Intentando convencer a Ramiro de poner la casa y las tierras a su nombre. Él se negó sin dudar. Me lo contó justo después. Dijo que prefería dejárselo a alguien que respetara el trabajo que costó ganarlo. Esa eras tú. La validación golpeó más fuerte de lo que esperaba. Llevaba días defendiéndome. Pero esto era prueba de que no había imaginado su fe en mí. Si alguna vez necesitas que se lo diga a alguien oficial, lo haré. Añadió. Nos despedimos y me recosté, dejando que la conversación se asentara. Entre el informe de Carla y el testimonio de Teresa. Los contornos de mi defensa. Y tal vez más que una defensa. Empezaban a tomar forma. Están reescribiendo la historia. Pensé. Pero el abuelo me escribió en la verdad mucho antes de esto. Le envié mensaje a Olivia sobre la oferta de Teresa. Su respuesta llegó rápida. Cada testigo cuenta. Asegúralos pronto. En mi cabeza empecé a mapear la red, Olivia en lo legal. Carla como testigo hospitalario. Teresa como testigo de carácter. Ya no se trataba solo de aguantar.
Estaba construyendo hacia un movimiento ofensivo. Desde ese momento grabaría cada llamada. Guardaría cada trozo de prueba. Abrí la aplicación de notas y escribí un título: no negociables. No firmar documentos sin abogada. No reuniones privadas en su terreno. Documentar todo. Las palabras de Michelle Obama resonaron en mi mente: no puedes tomar decisiones basadas en el miedo y en la posibilidad de lo que podría pasar. No iba a dejar que el miedo dictara el siguiente paso. Mirando la lista, sentí el cambio de reaccionar a dictar mis propios términos. Esta era mi vida. Mi herencia. Y se manejaría a mi manera. Hasta me permití imaginar la cara de Marta cuando se diera cuenta de que cada movimiento silencioso que había hecho había estado cerrando una red alrededor de sus planes. El teléfono sonó de nuevo, sacándome del pensamiento. El nombre de Julia llenó la pantalla. Estoy en Toledo, dijo sin preámbulos. Tienes que oír esto. Hay algo en el estudio que tu madre no sabe. Mi pulso saltó. ¿Qué clase de algo? No lo digo por teléfono, respondió. Pero podría estar relacionado con lo que has estado buscando. Antes de que pudiera presionar más, Carla volvió. Tus padres acaban de llegar, dijo en voz baja. Y trajeron a alguien nuevo. Un hombre de traje. Terminé la llamada. Metí el teléfono en el bolsillo y me incorporé más derecha. Fuera lo que estaba a punto de cruzar esa puerta. Estaba lista para recibirlo de frente. Para cuando giré por el largo camino de ladrillo de la casa de Marta y Enrique. La luz de la tarde se había enfriado hasta ese naranja suave que hace que hasta el terreno hostil parezca engañosamente cálido. La puerta principal se abrió antes de que llegara. Como si hubieran estado vigilando. Dentro, el aire olía ligeramente a cera y a algo demasiado dulce. Tarta de manzana. De las compradas en tienda. Cada pared del pasillo estaba llena de fotos enmarcadas de mis hermanos, graduaciones, bodas, viajes a la playa. Mi cara no aparecía en ninguna. Ni una sola. El salón estaba dispuesto como un escenario. Sillas orientadas hacia una pared vacía donde un proyector portátil esperaba para una cena familiar. Era un centro extraño. Mi teléfono ya estaba en el bolsillo grabando. Las palabras de Olivia de esa mañana resonaban en mi cabeza: observa. No reacciones. Deja que se cuelguen solos. Me guiaron hacia el sofá con una cortesía tan fina que era transparente. El resto de parientes estaban repartidos por la habitación. Cada uno con una bebida. Las conversaciones cayeron en silencio cuando me senté. Cuando las luces bajaron, Isabel cogió el mando. Hemos preparado una pequeña presentación sobre el legado familiar, anunció. Las primeras diapositivas eran inofensivas, fotos antiguas de los abuelos. La finca en Toledo. Vacaciones familiares. Luego mi cara llenó la pantalla. Acompañada de leyendas en negrita: pobre juicio financiero. Historial de inestabilidad. Mantuve la mirada firme. Enrique rió entre dientes, negando con la cabeza. Solo muestra lo afortunados que somos cuando las manos adecuadas gestionan los recursos adecuados. Incliné ligeramente la cabeza. ¿De dónde sacasteis esa información? Marta intervino antes de que Isabel pudiera hablar. Solo es contexto. ¿Karine? No te lo tomes tan en serio. Alrededor de la habitación, algunos parientes se removieron en sus asientos. Su incomodidad tan visible como el resplandor de la pantalla. Sabía que algunos se preguntaban si la diapositiva había cruzado la línea. Me recosté, dejando que la luz del proyector me bañara. Expresión ilegible. Por dentro, ya pensaba en lo limpiamente que este metraje encajaría en una demanda por difamación. Cuando la presentación terminó, me disculpé hacia el pasillo. Mis dedos volaron.
Escribiendo a Olivia, acaban de poner una diapositiva pintándome como inestable. Nombre completo y foto. Su respuesta llegó casi al instante. Perfecto. Eso es accionable. Guárdalo todo. Un nuevo mensaje de Julia: algo raro pasa en tu empresa. Llámame cuando puedas. Guardé el teléfono y volví a la habitación. Manteniendo la boca cerrada ahora. Dejando que la tensión respirara. No luches con cerdos. Los dos os ensuciáis y al cerdo le encanta. Me recordé. Más tarde. En la quietud de mi coche. Llamé a Julia. No perdió tiempo. Víctor ha estado llamando a tus clientes. Dijo. Le dijo a uno de los más grandes: no volverás después del accidente. Preguntó si estarían abiertos a transferir la cuenta. Apreté la mano contra el volante. ¿Y te llamaron a ti? Me llamaron porque pensaron que yo sabría si te estabas retirando. Cosa que no haces porque no te estás retirando. No. Dije. Voz firme. No lo estoy. Era casi impresionante de forma calculada. Atacar mi credibilidad personal y mi posición profesional en un solo movimiento. La campaña de difamación no era aleatoria. Estaba coordinada. Yo me ocupo. Le dije. Cuando llegué a casa. Abrí el portátil y escribí a Olivia un correo detallado: la presentación. Las leyendas exactas. El comentario de Enrique y el relato de Julia sobre la interferencia de Víctor. Adjunté el archivo de vídeo del teléfono. Su respuesta: testigo hospitalario más difamación familiar más interferencia laboral equivale a fuerte palanca. Sigue recolectando. A continuación redacté un breve mensaje a mi red profesional. Calmado. Factual y completamente en mis términos. Expliqué que me estaba recuperando. Seguía activa en todos los compromisos y que cualquier consulta sobre mi retirada era falsa. Controla la narrativa antes de que ellos escriban el final. Pulsé enviar y sentí el cambio. Por primera vez en este lío. Jugaba en mi propio campo. La cena terminó sin otro pinchazo abierto. Recogí el abrigo. Dirigiéndome a la puerta. Marta me interceptó. Labios curvados en esa sonrisa practicada. Espero que hayas disfrutado del espectáculo. Le sostuve la mirada. ¿Lo hice? Me quedaré con una copia. ¿Fuera? El aire era fresco. De los que te despiertan. Mientras me alejaba conduciendo. Me di cuenta de que la pelea había pasado del dinero. Se trataba de mi nombre. De mi vida. Y no pensaba entregar ninguna de las dos. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté y una voz de hombre llegó. Necesitamos vernos. Sé lo que tu abuelo quería que encontraras. El día empezó con un mensaje de Olivia antes siquiera de tocar la bandeja del desayuno. La reunión del ayuntamiento de esta noche estará llena. Han estado reuniendo gente. Tenemos que estar preparados. Aparté la bandeja y cogí el móvil. Reproduciendo el vídeo de la diapositiva difamatoria de la supuesta cena familiar. Luego leí de nuevo el mensaje de Julia sobre Víctor socavándome en el trabajo. Las dos piezas encajaban perfectamente en el mismo rompecabezas. Esto no era solo una riña familiar. Era una campaña. El teléfono sonó y apareció el nombre de Teresa. Estaré allí esta noche. Dijo sin preámbulos. Si necesitas que hable. Lo haré. Puede que te tome la palabra. Le contesté. Una hora después Olivia llegó al hospital. Dejó un sobreacolchado en mi mesa. De Ramiro. Dijo en voz baja. El matasellos tenía fecha de semanas antes de que muriera. Lo giré en las manos. Sintiendo el peso de lo que podía contener. Pero no rompí el sello. Todavía no. Si quieren público.
pensé, deslizándolo en el bolso. Les daré una función que nunca olvidarán. Al atardecer, el salón de actos del Ayuntamiento de Toledo zumbaba como un panal. Sillas plegables llenaban cada rincón. El murmullo bajo de conversaciones bajando cada vez que pasaba junto a un grupo de vecinos. Marta y Enrique estaban en la primera fila, perfectamente enmarcados bajo las luces fluorescentes. Marta llevaba una chaqueta a medida color pizarra húmeda. Enrique tenía el brazo apoyado con naturalidad sobre la silla de al lado, reclamando espacio. Isabel estaba a su derecha, pasando el dedo por el móvil como si tuviera algo más importante que hacer. La reunión empezó con actualizaciones presupuestarias y aprobaciones de zonificación. La rutina cívica que hace que los ojos se nublen. Entonces Marta levantó la mano. Me gustaría abordar un asunto que se ha vuelto relevante para nuestra comunidad, dijo, voz llevando con facilidad. Sus palabras fueron una clase magistral de insinuación, pintándome como inestable, insinuando mi difícil recuperación, cuestionando si la finca estaba en manos responsables. Mantuve el rostro inmóvil, escaneando las filas hasta encontrar a Teresa al fondo. Brazos cruzados, mirada fija en el estrado. Olivia estaba cerca de la puerta, ilegible pero lista. Cuando Marta terminó, me levanté. ¿Puedo responder? El presidente asintió y caminé al micrófono. Me gustaría que todos oyeran algo, dije, sacando el móvil del bolsillo. Pulsé reproducir. El audio pequeño pero claro llenó la sala. La voz de Marta diciendo, eres una maldición. Valeria. Todo lo malo que le ha pasado a esta familia empezó contigo. Luego el acuerdo tranquilo de Enrique. El aire cambió. Los susurros se extendieron como viento sobre hierba alta. Dejé que el silencio se estirara. Luego dije, así es como hablan cuando creen que nadie escucha. Por el rabillo del ojo vi a Isabel congelarse. Víctor inclinándose como si fuera a levantarse. Marta abrió la boca. Pero el presidente levantó una mano. Tiene la palabra. Metí la mano en el bolso y saqué el sobresellado. Mis dedos se deslizaron bajo la solapa. El sonido del papel rasgándose fue fuerte en la quietud. Era la letra de Ramiro. Curva y segura. La leí en voz alta, elogios a mi integridad. Las horas que había pasado ayudándole con la finca. Su confianza en mi juicio. Luego la línea que hizo apretar la mandíbula de Marta, como se había negado a poner la casa o las tierras a nombre de ella y Enrique por conducta pasada incompatible con la buena administración. Cuando terminé, doblé la carta una vez y la volví a meter en el sobre. El abuelo sabía la verdad mucho antes de hoy. Teresa se levantó entonces. Voz firme. Contó a la sala cómo Ramiro había hablado de su decisión. Lo orgulloso que estaba de dejar su legado a alguien que lo valorara. Desde el fondo. La voz de Carla cortó, estaba en la habitación del hospital cuando la llamaron maldición. También vi cómo se llevaban el reloj de familia. Los murmullos crecieron. Una marea cambiante de percepción. Les agradecí a las dos. No por defenderme, sino por defender la verdad. Olivia ya estaba escaneando a la multitud, catalogando reacciones como una consultora de jurado. Marta y Enrique estaban ahora rígidos. Su confianza anterior drenada. Cuando la reunión terminó, la gente se acercó en fila. Apretón de manos. Palabras bajas. Algunos asentimientos firmes. ¿Fuera? El aire nocturno era cortante. Olivia caminó a mi lado. Esta noche dimos la vuelta a la marea, dijo. Pero no se retirarán en silencio. Llegué a mi coche justo cuando un SUV oscuro pasó, ralentizando hasta que la ventanilla tintada bajó un dedo. Una voz de hombre salió del interior en sombra.
Estás creando enemigos peligrosos. Luego desapareció. Luces traseras tragadas por la oscuridad. Me quedé allí un momento. Corazón firme. No por calma sino por certeza. Esto acababa de escalar más allá de la política familiar. Me desperté en mi apartamento con olor a café llegando de la cocina. La reunión de Toledo se reproducía en mi mente como un resumen destacado. Caras cambiando cuando sonó la grabación. La onda en la sala cuando se leyó la carta de Ramiro. Por un momento hubo alivio. Tenía a la comunidad de mi lado. Pero el alivio nunca dura mucho. Nunca lo hace cuando sabes contra quién estás. El mensaje de Julia seguía fijado en lo alto de mis textos. Llámame cuando estés lista. Teresa había enviado uno más corto, te manejaste perfectamente. Los leí 2 veces antes de dejar el teléfono. Ganar una batalla no termina la guerra. Solo cambia el terreno. Olivia me había dejado un buzón de voz tarde anoche. Su voz era calmada pero cortante. Necesitamos vernos esta mañana. En privado. Trae tus notas de testigos y todo lo que tengas de las últimas 48 horas. Llevaba días construyendo esa lista, testigos. Grabaciones. Cada desliz de Marta y Enrique. Extendí los papeles sobre la mesa de café. Subrayando huecos. Anotando vulnerabilidades. Para cuando Olivia llegó. El café se había acabado y mi salón parecía el búnker de un estratega. Dijo, una bolsa de papel con pastas en la encimera y una carpeta gruesa en la mesa con marcador en negrita. Plan de acción. Vamos a repasarlo. Dijo. Tomando la silla frente a mí. Repasamos las declaraciones de testigos. La oferta de Carla de testificar sobre el comentario de la maldición y el reloj desaparecido. La confirmación de Teresa de la intención de Ramiro. La copia de la carta sellada ahora indexada y registrada como prueba. Su plan era directo pero agresivo, presentar una moción preventiva para bloquear cualquier transferencia de activos antes de que pudieran intentarlo siquiera. Estuve de acuerdo. Pero añadí, también necesitamos controlar la narrativa fuera del juzgado. Han estado sembrando semillas sobre mi estabilidad. Esas hay que arrancarlas antes de que crezcan. No discutió. Redactaremos un comunicado para la prensa después de presentar las mociones. Factual. ¿Limpio? El pacto se sintió sólido cuando nos estrechamos la mano. No más esperar a contraatacar sus movimientos. A partir de ahora. Nosotros movíamos primero. Mi teléfono sonó en medio de la reunión. El número era familiar. La sucursal del centro de mi banco. La voz del director era educada pero formal. Apreciaríamos que pudieras venir hoy para aclarar algunas preguntas sobre autoridad en las cuentas. Una alarma sonó en mi cabeza. Yo no había iniciado ningún cambio. La mandíbula de Olivia se tensó. Van a intentar colar algo antes de que presentemos. Vamos ahora. Agarré el bolso y salimos en minutos. ¿En el coche? Me recordó, deja que hablen primero. Sabrás exactamente dónde apuntan. El despacho del director tenía paredes de cristal que daban al vestíbulo principal. A través de ellas los vi. Marta con chaqueta azul pálido. Enrique recostado en la silla como si fuera el dueño del lugar. El director se levantó cuando entramos. Señorita Navarro. Gracias por venir tan rápido. Sus ojos saltaron entre mí y mis padres. Marta empezó antes de que me sentara. Estamos aquí para ayudar a gestionar las cosas para Valeria mientras aún se recupera. Ha pasado por un verdadero calvario y esta herencia es sustancial. Sería más seguro si tuviéramos control conjunto. Solo hasta que vuelva a estar al 100%. Dejé que terminara. Luego metí la mano en la carpeta y puse mi DNI. Los documentos legales certificados y una copia sellada de la carta de Ramiro delante del director. Las instrucciones de mi abuelo fueron explícitas. La autoridad exclusiva recae en mí.
El director leyó la primera página. Su postura cambiando al registrar el peso. Entiendo. En ese caso, no hay nada más que ajustar. Enrique soltó un zumbido bajo. Casi un gruñido. Debe haber sido un malentendido. Marta ni se molestó en ocultar su mirada fulminante. Me recosté. Firme. Ya que estamos aquí. Me gustaría añadir algunas salvaguardas. Verificación por contraseña en todas las cuentas. Ninguna autorización de terceros a menos que yo esté físicamente presente. Y quiero confirmación por escrito hoy. Añadió Olivia. Asegúrate de que la restricción quede marcada en todos los sistemas internos. El director asintió rápido. Tecleando notas. En 15 minutos me entregó la confirmación firmada. Al salir. Lo sentí. No exactamente triunfo. Pero el clic sólido de una puerta cerrándose desde mi lado. Controla las llaves. Me había dicho Ramiro una vez. Y controlas el castillo. No miramos atrás al salir del edificio. En el coche, Olivia se abrochó el cinturón y exhaló. Se les están acabando los movimientos. Me permití una pequeña sonrisa. Es entonces cuando los jugadores desesperados se vuelven imprudentes. Mi teléfono vibró antes de que el semáforo se pusiera en verde. La voz de Julia llegó. Urgente. Necesitas ver lo que encontré oculto bajo las tablas del suelo. La adrenalina subió. Es algo que han estado buscando. No creo que ni siquiera sepan que está ahí. Dijo. Nos incorporamos al tráfico rumbo a su ubicación. 2 manzanas después lo vi en el retrovisor lateral. Un sedán negro entrando suavemente en nuestro carril. Cuando giramos a la derecha. También lo hizo. Cuando cambiamos de carril. Nos siguió. No necesité decirlo en voz alta. Olivia lo vio en el espejo al mismo tiempo que yo. Esto no era coincidencia. La luz de la mañana a través de las ventanas del despacho de Olivia se sentía más afilada de lo que debería. Como si el día no tuviera interés en suavizar bordes. Ya estaba sentada en su escritorio cuando entré. Un bloc legal delante y el paquete sellado de Ramiro a un lado. Junto a él yacía un sobre más fino sellado y notariado. ¿Esto? Dijo. Tocando el paquete sellado. Es una segunda carta notariada. Dice exactamente lo mismo que la primera, ¿por qué te lo dejó todo a ti y por qué tus padres quedan excluidos? Pero esto. Tocó el sobre más pequeño. Es la cláusula de protección. Es hermética. Legalmente. Los corta de cualquier acceso a los activos. Sin importar lo que presenten. Tomé aire. Dejando que el peso se asentara. La armadura se forja antes de la batalla. No durante ella. Ramiro me lo había dicho una vez. Había estado forjando esto durante años. Mapeamos el orden de los testigos. Teresa para establecer la intención. Carla para confirmar lo del hospital. Y luego yo con la carta de Ramiro como ancla. Los ojos de Olivia sostuvieron los míos. Este será el momento en que la balanza se incline para siempre. ¿Estás lista? Sí. Dije. Terminémoslo. 2 días después. El juzgado de sucesiones olía ligeramente a papel viejo y madera pulida. Las sillas de respaldo alto a lo largo de la pared estaban llenas. El silencio roto solo por el roce de expedientes. Marta y Enrique estaban en la mesa opuesta. Con aspecto lo bastante compuesto como para estar en una portada de revista. Julia estaba en la fila de atrás. Dándome un asentimiento sutil. El juez repasó el expediente. Anotando el interés público del caso por la prominencia local de la familia. El abogado de Marta se levantó primero. Pidiendo aclaración sobre la validez del testamento. Su tono pulido pero insistente. No contesté.
Esta era la arena de Olivia. Empezó con la vecina. Teresa caminó con paso firme al estrado. Juró y habló sin titubear sobre las palabras de Ramiro. Como había dicho, entendía el valor más allá del dinero. Como había rechazado la petición de mis padres de poner la casa a su nombre. Carla siguió. Su testimonio fue calmado. Clínico incluso. Mientras describía el comentario de la maldición en el hospital y el momento en que vio cómo se llevaban el reloj de mis pertenencias. El abogado de Marta intentó sugerir que había oído mal o interpretado mal. Pero Carla no se inmutó. Sé exactamente lo que vi y sé lo que oí. Dijo. El juez tomó notas. Escuchando sin interrupción. Cuando Olivia me miró. Supe que era mi turno. Subí al estrado con la carta sellada en la mano. El papel se rasgó limpiamente al abrirlo. Mi voz fue firme mientras leía las palabras de Ramiro, elogios a mi integridad. El relato del trabajo que habíamos hecho juntos en la finca. Su certeza de que preservaría lo que había construido. Luego vino la advertencia. Su instrucción explícita de que Marta y Enrique no debían interferir basándose en conducta pasada incompatible con la buena administración. La sala quedó en silencio salvo por mi voz. Marta miraba al frente. Mandíbula tensa. Enrique se removió en su asiento. Ojos fijos en cualquier sitio menos en mí. Cuando terminé. Doblé la carta. La dejé en la mesa de pruebas y pensé, esto no es solo mi victoria. Es su voz hablando desde el más allá. Olivia se levantó de nuevo. Sosteniendo el sobre más pequeño. Señoría. Esta es una cláusula de protección firmada y notariada por don Ramiro Quintana. Expresa e irrevocablemente prohíbe a Marta y Enrique Navarro ejercer cualquier control. Reclamación o autoridad sobre la herencia o sus activos. Jadeos recorrieron la sala. Hasta las cejas del juez se alzaron. Olivia expuso su fuerza legal. Cómo preemptaba desafíos. Cómo cerraba la herencia más allá de su alcance. El juez examinó el documento. Luego levantó la vista. Parece que esto resuelve el asunto de forma concluyente. Desde donde estaba sentada podía ver el cambio, la desafío de Marta dando paso a algo más cercano a la resignación. El mazo aún no había caído. Pero la forma del resultado estaba tallada en piedra. El juez llamó a un receso antes de emitir la sentencia final. Mientras me levantaba. Olivia se inclinó. Hemos ganado sobre el papel. Pero pueden intentar algo fuera de él. Mantén la alerta. ¿En el pasillo? El zumbido de conversaciones se sentía a kilómetros hasta que un hombre que no reconocí pasó rozándome. Deslizando una nota doblada en mi mano sin romper el paso. Esperé a que desapareciera entre la multitud para abrirla. En letra pequeña y cuidadosa, Ramiro dejó algo más. Ellos no lo saben. Pero yo sí. Mi pulso se aceleró. Metí la nota en el bolsillo sin mostrarla a Olivia. Para cuando llegamos a las escaleras del juzgado. Supe que esto no había terminado. El campo de batalla acababa de moverse. La mañana llegó tranquila. De esa quietud que parece deliberada. Salí al balcón. Madrid extendiéndose amplia bajo un cielo pálido. Los edificios captando el primer destello de sol. El aire era fresco. Con ese leve olor metálico que llega antes de que la ciudad despierte del todo. Desde aquí. La distancia entre donde había empezado. Débil. Conectada a monitores en una cama de hospital. Y donde estaba ahora parecía casi imposible. La supervivencia había sido la primera victoria. Pero la libertad. Esa era la verdadera meta. Sobre la encimera de la cocina estaba la nota doblada del desconocido fuera del juzgado. La había leído una vez. Lo justo para ver la dirección en Toledo. Pero la dejé estar. Eso no era para hoy. Hoy se trataba de cortar los últimos hilos financieros que me unían a Marta y Enrique. Olivia llamó justo a tiempo.
Estamos listos para las 2 en la sala de reuniones. Terreno neutral. Perfecto. Dije. Sin ventaja de casa para nadie. No necesitó decir más. Las dos sabíamos lo que estaba en juego. A primera hora de la tarde entraba en la sala de reuniones con paredes de cristal que Olivia había elegido. Ya estaba allí. Apilando documentos con pestañas ordenadas, terminaciones finales de cuentas conjuntas. Eliminación de mi nombre de escrituras de propiedades compartidas. Los últimos vestigios de lazos legales compartidos. Tomé asiento a su lado. Estamos más que listas. Respondió, deslizando un bolígrafo hacia mi lado de la mesa. La puerta se abrió. Marta entró primero. Su perfume precediéndola. Seguida de Enrique con blazer azul marino. Las comisuras de su boca se curvaron en esa media sonrisa practicada. Parecían esperar una negociación. No un cierre. Julia estaba al fondo. Brazos cruzados. Aquí como mi testigo silencioso. Olivia empezó sin ceremonia. Estos documentos separarán de forma permanente todos los intereses financieros y de propiedad entre Valeria y sus padres. Una vez firmados. No habrá cuentas conjuntas. No habrá activos compartidos y ninguna autoridad sobre las posesiones del otro. Marta se recostó, juntando las manos. Es un paso drástico. ¿No crees? Podríamos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Enrique añadió, estás hablando de quemar puentes. Valeria. La familia no hace eso. Dejé que hablaran. Escuchando mientras agotaban sus ángulos, súplicas. Razonamientos. Insinuaciones de obligaciones. Cuando por fin pararon. Alcancé el primer documento. Firmé despacio. Bolígrafo firme. Sosteniendo la mirada de Marta cuando lo levanté. Esto no es venganza. Dije. Es supervivencia propia. Sus labios se afinaron. Desagradecida. ¿La lealtad? Respondí con calma. ¿Se gana? No se hereda. 1 a 1. Las firmas fueron bajando. El representante del banco al final de la mesa recogió cada página. Sellando e inicialando. Estos cambios son efectivos inmediatamente e irreversibles. Confirmó. Las palabras golpearon a Marta más fuerte que nada de lo que había dicho. Por primera vez pareció insegura. Enrique la miró. Pero ninguno habló. Recogí mis copias. Las metí en el bolso y me levanté. Gracias por venir. Dije. Tono definitivo. Marta también se levantó. Aún podemos hablar de esto. No. Dije. Educada pero firme. Ya hemos terminado de hablar. Julia se movió conmigo hacia la puerta. Su presencia un escudo silencioso. ¿Fuera? El sol de última tarde me dio en la cara y sentí algo desenroscarse dentro de mí. No es la ausencia de cadenas lo que notas primero. Es la forma en que puedes moverte sin ellas. Olivia se unió a nosotras en la acera. Esta fue la verdadera victoria. Dijo suavemente. De vuelta en mi apartamento dejé los documentos sobre el escritorio y empecé a mover muebles. Desempaquetando las últimas cajas del trastero. El espacio se sentía más mío con cada movimiento. En una nueva estantería junto a la ventana coloqué el reloj de bolsillo de Ramiro. Pulido y haciendo tic-tac suavemente. Recordatorio de dónde venía y por qué había luchado tanto. Saqué mis notas de presupuesto. Haciendo ajustes para los proyectos benéficos de los que Ramiro y yo habíamos hablado. Los números estaban limpios ahora. Sin pasivos ocultos. Sin nombre de nadie más. Las palabras de Maya Angelou flotaron en mi mente, puedo ser cambiada por lo que me pasa. Pero me niego a ser reducida por ello. Antes de la puesta de sol envié mensajes a las personas que habían estado a mi lado, Carla.
¿Teresa? ¿Julia? ¿Olivia? Solo 2 palabras a cada una, gracias. Cuando la noche se asentó, me serví una taza de té y me senté junto a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Por fin desdoblé la nota del desconocido. Una dirección en Toledo. Debajo, lo que dejó todavía está ahí. Mi pulso se aceleró. Saqué una foto y se la envié a Olivia con un texto corto: tenemos que ir mañana. El vapor del té se elevó, desvaneciéndose en la oscuridad. Lo que hubiera en esa dirección podía cambiarlo todo de nuevo. La mañana siguiente amaneció con una niebla baja pegada al suelo, de las que convierten todo en siluetas. Olivia me esperaba fuera de mi edificio. Julia ya estaba en el asiento del copiloto de su SUV. Subí, aferrando la nota con la dirección de Toledo como si pudiera disolverse si la soltaba. Ninguna de nosotras dijo mucho durante el trayecto. El silencio se sentía como la armadura adecuada para lo que pudiéramos encontrar. Salimos de la carretera principal a un camino de grava bordeado de malas hierbas con puntas de escarcha. Al final había un granero de almacenamiento viejo, su pintura roja desvaída hasta el óxido. Mateo, el hombre de las escaleras del juzgado, esperaba junto a las puertas con candado. Su abrigo estaba gastado, su apretón de manos firme. Ramiro confió en mí. Dijo sin preámbulos. Dijo que si las cosas se ponían feas, necesitarías lo que hay aquí. Le sostuve la mirada. Si esto es lo que creo que es, termina hoy. Metió la llave en la cerradura. El metal gimió al girar. Dentro, el aire era frío y olía a cedro y polvo. Un armario de acero estaba en la esquina. Superficie rayada pero sólida. Mateo sacó otra llave del bolsillo y me la entregó. Tu abuelo me hizo prometer que solo tú abrirías esto, dijo. La cerradura hizo clic y las puertas se abrieron para revelar libros de contabilidad ordenados. Sobres gruesos sellados con sellos notariales y una pequeña caja negra. Dentro de la caja, una memoria USB y un sobremarcado con la letra de Ramiro. Para Valeria. Julia se inclinó más cerca. Esa es su letra. La reconocería en cualquier sitio. Metí la memoria en mi portátil. La pantalla se iluminó con un archivo de vídeo. Ramiro apareció saludable. Voz firme. ¿Si estás viendo esto? ¿Han hecho su movimiento? Empezó. ¿Y si lo han hecho? Quiero que todos sepan exactamente por qué mi testamento dice lo que dice. Marta y Enrique. Vuestros patrones están claros. Tomáis, manipuláis y lo llamáis amor. Valeria. Siempre has entendido que el valor no es solo dinero. Es integridad. Por eso todo es tuyo. Mateo señaló los libros de contabilidad. Contratos firmados. Escrituras de propiedad. Incluso extractos bancarios. Todo respaldando sus afirmaciones. Todo notariado. El rostro de Olivia era ilegible. Pero su voz era segura. Lo haremos público. Esa misma tarde estábamos fuera del juzgado. Olivia había convocado una rueda de prensa improvisada, de las que no se pueden ignorar cuando la noticia se extiende rápido en un pueblo como este. Los periodistas se apiñaban bajo el alero. Cámaras listas. Hablé brevemente. Luego pasé el micrófono a un pequeño altavoz portátil conectado a mi portátil. La cara de Ramiro llenó la pantalla, su voz llevando a través del aire frío. Este es mi testamento. Mi voz y mi elección. Dijo en el vídeo. Nadie más tiene derecho a alterarlo. A mitad. Marta y Enrique llegaron. Paso rápido pero expresiones tensas. Las cámaras captaron cada parpadeo de su reacción. No los miré. Solo dejé que las palabras de Ramiro quedaran allí.
Innegables. Cuando el vídeo terminó, volví al micrófono. Esta es la voz y el testamento de mi abuelo. Cualquier otra cosa es ruido. Las preguntas volaron. Pero no contesté. En cambio, me di la vuelta, dejando la imagen de ellos. Silenciosos. Acorralados. Grabada en el día. Dentro del juzgado. Olivia presentó la prueba inmediatamente, pidiendo una resolución acelerada. El juez, tras revisar los documentos y el vídeo, estuvo de acuerdo. Todos los activos permanecen con la señorita Navarro. Todas las impugnaciones previas se desestiman con perjuicio. La cláusula de protección se mantiene. Los agentes del sheriff entregaron a Marta y Enrique allí mismo órdenes de desalojar cualquier propiedad de la herencia en 48 horas. No hablaron y, por una vez, no sentí la necesidad de llenar el silencio. Esa noche, mi apartamento estaba lleno. Pero de la forma correcta. Julia trajo vino. Carla y Teresa trajeron comida. Y Olivia trajo una sonrisa que nunca le había visto en el juzgado. Comimos en la mesa de mi cocina. El reloj de Ramiro colocado en el centro. Levanté mi copa a Ramiro por ver la verdad antes de que yo pudiera. Y a todos vosotros por estar a mi lado cuando contó. La risa llegó fácil. Por primera vez en meses hablamos de cualquier cosa menos de la pelea, películas, viajes. Incluso recetas terribles que habíamos probado durante el confinamiento. La mañana llegó con el sonido de la ciudad despertando. Pasé por las escaleras del juzgado donde todo había empezado. El kiosco cercano mostraba mi victoria en las portadas. Al fondo de la calle había una furgoneta de mudanzas aparcada. Marta y Enrique cargaban cajas. Movimientos rápidos. No intercambiamos palabras. Solo una larga mirada que lo decía todo sobre finales. Cuando me giré hacia mi coche, Mateo apareció desde una calle lateral. Ramiro estaría orgulloso, dijo. Pero también te diría, no dejes de construir. Sonreí, ya pensando en lo que venía después. No por ellos. No por venganza. Sino por mí. Habían intentado escribir mi historia. Yo tomé la pluma.